Entonces, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a trabajar la segunda unidad, ya lo que tiene que ver con espacios vectoriales, como les había comentado. Y también les quiero comentar que el tema de la unidad 2, que inició con espacios vectoriales, pues es un tema un poco teórico. Si se han dado cuenta por el material que hay en plataforma, es un tema muy teórico y a veces también es un poco abstracto. Y es precisamente porque este tema que se ve en álgebra lineal tiene esa particularidad, no es como la primera unidad que había más operaciones, era de tipo más operativo, sino que en este es un poco más conceptual. ¿Por qué? Porque hay mucha teoría, hay teoremas, hay definiciones. Entonces puede que al principio se les haga un poco difícil a algunos entender como la lógica de los temas que hay en plataforma. Lo que pretendo esta noche es hacer algunos ejemplos para que logremos aterrizar como esa teoría que hay en plataforma. Algunos ejemplos ya de manera directa, algunos ejercicios para que vean cómo es que vamos a utilizar esa parte de espacios vectoriales. Yo también estoy seleccionando los temas de la unidad 2 porque son muchos temas. Estoy seleccionando cuáles son los temas que más, digamos, nos van a aportar o nos van a servir. Porque hay unos temas que sí son muy demostrativos y son muy teóricos, y yo creo que esa no es precisamente la intención de este curso, sino ver más como la utilidad y la aplicabilidad. Entonces yo estoy seleccionando unos temas. Espero de pronto este fin de semana ya tener los temas completamente definidos para que ustedes los puedan leer y los puedan estudiar en el orden que yo les voy a sugerir. Por ahora, seguimos estudiando la parte de espacios vectoriales y subespacios vectoriales, que yo creo que lo que han podido leer de pronto esta semana apenas les da para empezar. Clara dice que no tiene la unidad activa en plataforma. Ah, Clara, no sabía. Sí, pues no sé si seré yo o todos, pero por lo menos yo solo veo la unidad número uno. Ah, ok. Ah, muchachos, y entonces, ¿por qué no me lo habían comentado? Porque yo la había activado para el otro grupo también. Yo estaba convencido que ustedes... Ok, Ana María la tiene. Ok, entonces sí, sí. Posiblemente yo estaba convencido que la había activado para todos los dos grupos, pero entonces voy a revisar. Víctor tampoco, ok, entonces, pero yo estaba convencido que la tenía. Bueno, la próxima vez, como yo les había dicho que empezaran con espacios vectoriales, pues creí que la tenía activa. La próxima vez, si no la ven, muchachos, me escriben y me preguntan. Yo estaba tranquilo porque creí que todos ya la tenían activa. De hecho, nadie, ok, nadie me había dicho que la tenía oculta. Por eso yo estaba tranquilo, porque, ok, pero no importa. Yo ahorita mismo apenas terminemos la videoconferencia, se las activo. De todas maneras, igual también pueden empezar a leer lo que es de espacios y subespacios. Y como dice Ana, así es, la unidad es un poco larga, la unidad 2, por eso yo voy a seleccionar como los temas más puntuales y más concretos que vamos a trabajar. Porque yo sí pienso hacer como algunas sugerencias para que el curso de pronto se pueda estructurar un poco, que sea un poco más resumido, pero que sea de más utilidad para ustedes. Entonces igual, los que no han visto todavía lo del material de plataforma, no se preocupen que lo van ahorita mismo se los voy a activar, pero sí, discúlpenme porque estaba convencido que la tenían activa, porque como nadie me había preguntado, entonces creí que ya estaba activa, pero no hay problema, ya la vamos a activar. Bien, entonces lo que les quiero mostrar son algunos ejemplos de lo que hay en plataforma, de lo que son espacios y subespacios vectoriales. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla, porque realmente a lo que nos va a interesar de esa primera parte es lo que tiene que ver con algo que se llama subespacios vectoriales. Pero entonces vamos a empezar con espacios vectoriales, hacemos unos ejemplos,
algunos también similares a los que hay en plataforma. Y como les digo, este fin de semana yo les voy a enviar la lista de los temas y el orden en que los vamos a leer para que no se pierdan mucho, porque en realidad la unidad 2, como dice Ana, es muy extensa. Entonces, para que no se pierdan como en la lectura, yo les voy a seleccionar los temas en el orden que yo considero conveniente para que lo podamos hacer. Bien, entonces vamos a empezar. Como les digo, este es un tema un poquito teórico, pero no se preocupen porque igual lo van a entender muy fácil. Pero sí a veces hay que tratar de leer con mucho cuidado, con despacio, para poder entender pues como los conceptos que hay. Entonces vamos a empezar. En este momento les voy a compartir pantalla para que veamos entonces lo que les quiero mostrar. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Todos alcanzan a ver la pantalla en este momento? Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Bien, entonces lo que está en plataforma es precisamente esto que ustedes están viendo en pantalla. Y resulta que en pantalla lo que tenemos es las propiedades de lo que es un espacio vectorial. Ya en un momentito les voy a empezar a explicar, y con unos ejemplos concretos para que empecemos entonces a trabajar pues como la parte que tiene que ver con los espacios vectoriales. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Resulta que en álgebra lineal, así como en matemáticas, hay ciertos conjuntos que tienen unas características muy particulares. Resulta que en álgebra lineal vamos a trabajar con algo que se llama espacios vectoriales. Resulta que los espacios vectoriales son en realidad unos conjuntos. Así como existen los conjuntos numéricos, es decir, los números naturales, los números reales, los números enteros, que fueron los que ustedes trabajaron en el curso de matemáticas, también en esta parte, en álgebra lineal, existen ciertos conjuntos que cumplen unas condiciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un espacio vectorial, lo que estamos hablando es en realidad de un gran conjunto. Normalmente ese conjunto se va a nombrar con la letra V mayúscula, de vectorial. Resulta que en este gran conjunto nosotros tenemos que identificar dos operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que vamos a identificar? Vamos a identificar la suma y vamos a identificar otra operación que se llama la multiplicación por un escalar o el producto por un escalar. Un escalar, por ejemplo, lo podemos llamar alfa o lo podemos llamar k o con una letra distinta. Este escalar lo vamos a multiplicar por un vector u. Resulta que alfa es un número real. Y como es un número real, entonces alfa pertenece a los números reales. Es decir, alfa puede tomar cualquier valor. Alfa puede tomar menos 1, un medio, puede valer 0. Y este elemento u pertenece al conjunto grande, pertenece a este conjunto. Entonces, estas dos son las operaciones que nosotros tenemos que definir: una suma y una multiplicación por escalar. Les voy a mostrar esta suma a qué se refiere, cómo se hace la suma. Muy sencillo. Cuando nosotros estábamos viendo matrices, se dieron cuenta que habían matrices que tenían una sola columna o una sola fila. Y también habíamos visto que cuando íbamos a sumar matrices, las matrices se suman componente a componente, de manera ordenada, ¿cierto? Entrada correspondiente. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un conjunto de elementos que se llaman vectores, resulta que estos vectores, que son los elementos que están aquí dentro de este conjunto, estos vectores pueden ser vectores propiamente, es decir, un vector columna o vectores columna. Pero estos vectores también pueden ser vectores normales, como los vamos a ver enseguida. Pero también pueden ser matrices. También pueden ser polinomios. Y en general pueden ser otros elementos. Lo que pasa es que el nombre genérico que les vamos a dar es el nombre de vectores. Pero estos vectores pueden ser cualquiera de estos elementos. Vectores propiamente dichos, pueden ser matrices o pueden ser polinomios.
¿Qué va a pasar entonces? Que nosotros, cuando estemos hablando de vectores, nos vamos a estar refiriendo a cada uno de ellos, a cualquiera de ellos en general. Les decía entonces que cómo entendemos la suma. La suma la vamos a entender como si estuviéramos sumando dos elementos o dos matrices que se suman componente a componente. Por ejemplo, si tenemos el vector A, si tenemos una matriz, digámoslo así, o un vector U minúscula que tiene estas dos componentes y tenemos un vector W que tiene estas dos, entonces la suma de U más W va a ser simplemente la suma de esta componente más este, es decir, de A más C y B más D. Así es como vamos a hacer la suma, es decir, es la suma normal, como la conocemos. Si estoy sumando vectores, entonces se sumaría componente a componente A más C y B más D, que está aquí. Esta es la suma, así es como la vamos a entender. ¿Y cómo vamos a entender el producto por escalar? Este producto por escalar, por ejemplo, alfa por U, es como si multiplicáramos una matriz por un escalar. Recuerdan que cuando estábamos en matrices y multiplicábamos un escalar por una matriz, multiplicábamos cada entrada de la matriz por el escalar. Entonces, si el vector U tiene las entradas o las componentes AB, al multiplicar alfa por U va a quedar alfa por A y va a quedar alfa por B.